Piali, ya he salido del vapor, me siento plena, feliz. He puesto mis elementos, la sangre, que es el agua preciosa de mi cuerpo y el fuego de mi corazón, en una danza florida. Este tonali, macuili atl, es del rumbo del Tlahuistlampa. El color es el rojo. Hoy nos toca combinarnos de rojo con azul, recordando que macuili atl es de un rumbo que nos trae como señor del signo Atl al fuego, a Xutecutli, que también es el señor de la noche. Así que tenemos fuego combinado con agua. Y este fuego, recuerden que es el tiempo, es un marcador. El fuego es alquímico, igual que el agua. Estamos ante dos elementos que se hicieron presentes desde que fuimos creados, desde que nuestra esencia fue moldeada allá en el Omeyocan, entre la neblina por Ayopextli. ¿Quién viene en el numeral 5? Recuerden que el 5 nos habla de ir más allá de nuestros propios límites. Hay que ser transgresores, hay que romper los paradigmas, los moldes, atrevernos a ser nosotros mismos. El 5 trae como regente a Tlazolteotl, la tejedora de los destinos, la gran compostera, la medicina, esa que barre los caminos, la que nos escucha de manera atenta, la que nos enseña que nuestro lienzo puede tener figuras nuevas, que podemos tener hilos de muchos colores, que podemos deshacer nuestro tejido si es necesario, cortar nudos o deshacerlos también, ¿por qué no? Y el ave que acompaña a Tlazolteos es cacá, cacá, cacalot, esa ave negra que conocemos también con el nombre de zanate y que bueno, pues es guerrera y hoy nos dice que tenemos que levantar el vuelo tanto como nos sea posible, tanto como la fuerza de nuestras propias alas. ¡Cacá! Es el grito de guerra en este tonali. Y yo les voy a compartir algo que escribí con mucho cariño para todas mis amigas y mis amigos que son Atl, agua, y en especial para Yuyu, Rocío. Y dice así: yo vengo del agua, en la espesura de la neblina, entre las manos de Ayopextli surgió la chispa, fuego divino es en mi corazón. Del telar de Tlazolteotl, hilo rojo color de grana cochinilla, serpiente de coral, de huesos, de lluvia, se desprende. Por dicha cuerda serpentina descendí, cual gota de rocío, yuyu. Chalchuhuite, memoria preciosa del pueblo del agua, de la Mixteca yo vengo. Yo soy de agua, mi fuerza es la del Ñuzutesuji, río de nahuales, la del Papaloapan, río de mariposas. En la oscuridad, en la cueva, la señora del agua me acunó, modeló mi esencia, al tiempo que el fuego de mi madre, como la tierra, me dio cuerpo y me nutrió. Yo soy portadora del agua, la llevo dentro de mí para gestar la vida, para dar cuerpo a los hijos de esta era. Las mujeres somos guardianas del agua, hijas de Chalchutlicue, brotamos en la oscuridad, en el vientre de Tlaltecutli, de la tierra misma. Cual canto de amor, viajamos por debajo del suelo. Somos agua dulce, agua caliente cargada de azufre, agua salada como las lágrimas que liberan al corazón de las penas, las tristezas y del miedo. Como serpientes de jade nos deslizamos sobre la tierra, saltamos desde los riscos, nos adaptamos, tomamos 400 formas hasta desdibujarnos. Cuando somos danza de guerra florida, con el fuego que nos hace livianas, nos transformamos en nubes que abraza el viento. Somos así portadoras de agua, de fertilidad para los campos. Hoy yo mismo soy Macuili Atl,
el agua sin color, sin forma, la vida misma en el ciclo constante de creación, de transformación y de magia. Yo soy agua y fuego danzando. Atla Chinoli. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like, suscríbete en mi canal. Recuerda, en YouTube, Lili Caltonac. Esta es tu casa y tú eres mi invitado de honor. Y como siempre te digo, Lili Caltonac no te abandona. Gracias por estar aquí, por ser agua conmigo en danza con el fuego. Que la creatividad hoy sea toda para nosotros. Recuerda que estos dos elementos son los que nos mantienen aquí despiertos en este espacio-tiempo. Timota.